que independientemente de las circunstancias del ser humano, independientemente de lo que esté usted pasando, ese gozo debe de existir. Ese gozo no puede borrarse, ¿sí? Así que el gozo del cristiano, amén, decimos, no es solo una emoción pasajera, amén, es esa corriente ininterrumpida que no tiene que ver con las circunstancias. Puede ser en un momento de victoria, puede ser en un momento de prueba, puede ser en un momento de dificultad, amén. Ese gozo permanece. Se dice que la alegría del cristiano es perenne. ¿Y qué es perenne? Que no se acaba. Que no se acaba. ¿Es qué? Que no se acaba, que continúa. Que no es perecedera. Amén. Que es continuo. Que no tiene una interrupción. ¿Sí? Eso es perenne. Así que tanto en el creyente, hablando individualmente, como la iglesia en general debe de vivir bajo esa atmósfera de gozo. Amén. Cuando vamos a la palabra y buscamos a través del griego, bien se deriva de char. Char quiere decir deleite, gozarse, alegría. Amén. Del griego chairo, que significa estar alegre, ¿sí? Regocijarse. Así que el gozo del cristiano, es permanente desde que usted tiene un encuentro personal con Cristo. Ese gozo surge por ahí, para que tenga su Biblia a la mano. Amén. Quien pueda dar lectura rápidamente. Lucas 24, 52. Amén. Por ahí tiene el verso. Cuando Jesús fue levantado al cielo, amén, y pasa los últimos momentos con los discípulos, dice que una vez que Jesús es alzado a los cielos, los discípulos, después de haber estado esos momentos, de haber tenido esa intimidad, de estar esos momentos con Jesús, dice que volvieron a Jerusalén llenos de gran gozo. Amén. Cuando usted tiene ese encuentro con Jesús y está en esa comunión con Jesús, debe de permanecer, amén, debe de existir, amén, ese gozo, amén. No imagino, amén, a un cristiano en el templo adorando a Dios, amén, sintiendo la presencia de Dios, con ira, con enojo, con molestia, ¿sí? Entonces está uno en esa comunión con Dios y debe de estar uno bajo ese gozo, amén. Así que decíamos que Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida, amén. El gozo, más que una alegría pasajera, decíamos, por las circunstancias del momento, es una felicidad permanente, amén. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Tesalonicenses 1:6. En medio de gran tribulación, ¿sí? Pero dice, pero con gozo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Cuando ese gozo proviene del Espíritu Santo, cuando la fuente es el Espíritu Santo, amén. No importa la tribulación, no importa el problema, no importa la circunstancia, ese gozo va a permanecer. Amén. Nehemías 8:10.
alegráis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Esas palabras fueron dichas después de que Esdras, Nehemías por ahí estuvieron todo el día leyendo, dándole lectura, amén, a la ley de Jehová. El pueblo estaba escuchando y después de haber atendido y después de haber dado lectura, amén, a la ley, dice que el pueblo cuando escuchaba estaba llorando, ¿sí? Pero Nehemías les dice, amén, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, no os entristezcáis. Amén. Así que el gozo de Jehová sigue siendo nuestra fortaleza. Amén. Por eso debemos de permanecer nosotros en ese gozo. Amén. Decíamos hace unos momentos, el gozo que proviene, amén, del Espíritu Santo es el resultado de haber nacido de nuevo, ¿sí? O sea, después de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9. Palabra, amén, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, amén. Como queremos irnos con todo bien aclarado, ¿qué es inefable? ¿Qué entendemos por inefable? Gozo inefable. Estamos para aprender, amén. Gozo inefable. Hablábamos del gozo, de la presencia de Dios, de la nacido de nuevo, de que proviene del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces no ha sentido usted algo de parte de Dios que no puede explicarlo? ¿Sí? La palabra inefable, amén, es algo que no puede ser dicho, ¿sí? Que no puede ser expresado, es tanto lo que siente usted, ¿sí? Que no hay palabras para poder expresar. Muchas veces hemos escuchado secularmente, ¿sí? Es que no hay palabras para expresar el gozo que siento, no hay palabras para expresar el amor que siento, no hay palabras para expresar, pues eso es lo inefable, amén. Que no hay palabras, no se puede ser explicado o no puede ser descrito, amén, con palabras. Por lo general, amén, es por tener una cualidad excelsa, ¿sí? Entonces, ese gozo que sentimos, amén, cuando estamos en la presencia de Dios, que muchas veces no podemos explicar. Amén, pero ahí está. ¿Cuántas veces dobla usted rodilla y ni usted mismo sabe? Usted dobla rodilla y empieza a derramar lágrimas, usted no ha dicho ni una palabra, pero ahí está el Señor obrando, ahí está el gozo del Señor, amén, y no puede usted expresarlo con alguna palabra, amén. Así que decimos, el gozo que proviene del Espíritu Santo, amén, no es consecuencia de nuestro estado de ánimo, ni de las circunstancias exteriores o de nuestra vida diaria, ¿sí? Es algo especial que brota de nuestro interior, que dice Habacuc capítulo 3 versos 17 y 18. 3, 17 y 18. No importa la circunstancia, amén. No es lo exterior, no es lo que yo estoy viendo, ¿sí? Aunque dice, aunque en la vida no haya frutos, aunque me falte todo, ¿sí? Aunque me falte todo, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación,
en aquel que todo lo puede, en aquel que me hizo libre, en aquel que independientemente de mis circunstancias, mi gozo va a permanecer, porque independientemente de las circunstancias, yo sé que mi Dios puede proveer, yo sé que mi Dios, amén, lo que me haga falta, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso es que puede permanecer ese gozo. Por eso muchos dicen, ¿cómo es posible que estés pasando por tantas pruebas y tú estés contento, tú estés alegre y sigas levantando la mano y sigas diciendo gloria a Dios? ¿Sí? Porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Amén. Por eso Habacuc expresa estas palabras. Amén. Haciendo mención de que no son las circunstancias exteriores, ¿sí? Sino que esto es algo que va más allá, algo que brota de nuestro interior, porque ahora el Señor ya vive, ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, por ello es que podemos expresar ese gozo. Amén. Así que el gozo santo, ¿sí? No se trata de que igual siempre voy a andar con una sonrisa dibujada en la cara. O sea, no es el estarse riendo, ¿sí? Está loco, todo el día de risa y risa y risa. ¿Sí? No es a lo que se refiere, amén, como característica del fruto del Espíritu Santo. Amén. El gozo del Espíritu Santo va más allá de recibir una buena noticia, va más allá, amén, decíamos, de estar siempre con una sonrisa, ¿sí? El gozo que proviene del Espíritu Santo lo demostramos aún en las pruebas, aún en el dolor, ¿sí? Aún en el dolor demostramos ese gozo. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos consuela, ¿sí? Entonces debemos demostrarlo en tiempos de tristeza, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, cuando usted es perseguido, cuando es vituperado. Amén. ¿Qué dice su palabra en Lucas capítulo 6, versos 22 y 23? Amén. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, que desechen vuestro nombre malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, así hacían sus padres con los profetas. Cuando te maldigan, cuando te digan toda casa, cuando te estén vituperando, dice, gozaos, dice el Señor. Amén. El Señor mismo nos dice, gozaos. ¿Por qué? Porque tu galardón es grande en los cielos, ¿sí? No nos gozamos porque estén hablando de nosotros, no nos gozamos porque alguien nos esté maldiciendo, ¿sí? Nos gozamos, amén, por lo que vamos a recibir de parte de Dios, por lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ese es el gozo, amén, que como fruto del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. 40 y 41. Después de haber sido golpeados, azotados, amenazados, que no siguieran predicando, ¿sí? Amedrentados, los dejaron ir, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que ellos se sentían gozosos de haber les dado la oportunidad de ser partícipes. Amén. Entonces, ahí donde está el gozo de como fruto del Espíritu Santo. Amén. Porque a cualquiera, amén, que injustamente es golpeado, azotado, amenazado, bueno, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué pasaría en su mente? O en contra de aquel que lo está
azotando en contra de aquel. Sin embargo, dice que los apóstoles salieron de ahí gozosos, contentos. ¿Sí? Amén. Así que dice el verso, amén. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Amén. Así que, y dice, termina, ¿no? El verso, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Entonces, como gozo, el gozo como fruto del Espíritu, vemos, amén, cómo lo demostramos. Recordamos Hechos 16, 22 y de 22 al 25, nos habla sobre Pablo y Silas. Amén. Vemos ahí en su palabra, únicamente algún verso, Hechos 16, del 22 al 25, le doy nada más la cita para que la tenga usted por ahí. Amén. Dice la palabra, amén, que cuando se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren la condición en la cual se encontraba, amén, Pablo y Silas, pero dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No estaban maldiciendo a aquellos que los habían encerrado, a que los habían azotado. ¿Sí? Dice que estaban entonando himnos, estaban, amén, demostrando ese gozo, amén, que solamente el Señor puede dar. Amén. Así que la misma Biblia nos enseña, amén, en 1 Tesalonicenses 5:16, y nos aconseja que siempre debemos de estar gozosos. Amén. Filipenses 4:4. Amén. En Filipenses 4:4 encontramos, también dice su palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Es lo que la palabra nos aconseja, porque la palabra, amén, dice que debemos de atender. ¿Sí? Regocijaos en el Señor siempre, independientemente de las circunstancias, independientemente de las pruebas, de las luchas. ¿Sí? Regocijaos. Amén. Claro que llega el momento en el que sentimos dolor, que llega el momento en que nos entristecemos. Llega el momento, ¿por qué? Porque nos dolemos, tenemos sentimientos, estamos en esta carne, ¿sí? Y de repente la pérdida de un ser querido trae dolor. De repente, amén, llegan momentos de tristeza, amén. Pero cuando vamos y nos refugiamos en los brazos del Señor, amén, pues ahí cuando el Señor nos recuerda, el Señor nos toma, nos consuela, nos fortalece y vuelve, amén, de nuevo. Entonces, amén, continúa ese gozo, amén. Por eso es que el Señor nos manda, amén, ahí que siempre debemos de estar gozosos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente misma del gozo. Amén. Si sale por ahí algún comentario, alguna pregunta a mi hermana. El gozo depende mucho de la comunión que tengamos con Dios, porque la felicidad, como dice, es de lo que hay de afuera hacia adentro, podríamos decir, depende de lo externo que hace que yo me sienta feliz. Se acaba y a lo mejor ya me entristezco, se acaba y ya cambia mi estado de ánimo. Pero el gozo, como es del Espíritu, es
que salimos diferentes. ¿Por qué? Porque ese gozo que es permanente, dice la palabra, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. Siempre dice nuestra hermana, amén. Lo secular, lo humano es de lo que yo veo a lo que yo siento hacia el interior. Amén. Pero el del Señor es de adentro. Amén. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Amén. Hacia el exterior. Por tanto, las circunstancias del exterior no pueden alterar el gozo. Amén. Del Señor. Y decíamos, amén. Si llegan los momentos de tristeza, hermanos, de repente llegamos al templo y bien cargados y cuando usted empieza a alabar, ¿sí? Muchas veces empezamos a alabar a Dios porque recordamos que no es tal vez la primera vez, ¿sí? Recordamos que el Señor siempre tiene una bendición, el Señor siempre, amén, que la alabanza también tiene ese poder, amén, en la alabanza también, mi hermana, en la alabanza hay plenitud de gozo, amén. Y entonamos por ahí unos coritos, amén. Ese gozo que yo siento en mi alma, amén, solo Cristo. ¿Sí? Entonces, el mundo no me lo dio, porque como no me lo dio, no me lo puede quitar, amén, porque ese gozo no le pertenece al mundo, ese gozo le pertenece a Dios, amén. Así que todo está, decía nuestra hermana, amén, en mantener esa comunión con Dios, amén. Porque si no salimos de esa cobertura y se pierde ese gozo, amén. Cuánta gente que sirvió al Señor y vemos, lamentablemente, vemos fuera de los caminos, amén, y no hay ese gozo, se perdió ese gozo, amén. Solamente un recuerdo, solamente, amén. No, es que yo recuerdo cuando servía, yo recuerdo cuando iba a la iglesia, yo recuerdo, pero en su cara, en sus palabras hay tristeza, amén, hay llanto, amén. Pero el que sirve a Dios, o sea, está gozoso, sí, está gozoso. Entonces, decíamos, el gozo no es terrenal, es del Señor que buscamos, amén. Juan 15:11. Os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, amén. ¿El gozo de quién? El gozo del Señor, para que el gozo del Señor esté, amén, en nosotros. Por ahí iniciábamos, cuando empezamos a dar la introducción, aquí con Juan capítulo 15, donde Jesús habla de que Él es la vid verdadera, amén, y les decía, amén, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Amén. Separados de mí, recuerden, no pueden hacer nada. Sí, pues también va dentro de eso el gozo. Separados de mí no puede haber ese gozo. Amén. Como fruto del Espíritu. Amén. Si ustedes se separan de mí, se pierde ese gozo. Amén. Por eso el Señor empieza a decirles, empieza a explicar. Amén. Los pone y se los ha puesto para que lleven fruto, para que así sean mis discípulos. Amén. Así como mi Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Y dice el verso 10, si guardares mis mandamientos, ahí está la clave. ¿Sí? Si guardares mis mandamientos, si permaneces en comunión conmigo, si permaneces apegado a mí, ¿sí? Si te separas de mí, si dejas de obedecer mi palabra, si dejas mis mandamientos de lado, amén, no puedes dar ese fruto, no puedes dar esa característica, ninguna de las características, amén, del fruto del Espíritu Santo, amén. Por eso dice estas palabras, estas cosas, todo lo que les he hablado en los 10 versos anteriores, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Decíamos, el gozo es un producto del perdón de Dios. Salmo 51:12. Amén. Vuélveme gozo de tu
cuando venimos a los pies de Cristo, que venía cargado y de repente le quitan todas las cargas de encima, le quitan las cadenas, ¿sí? Y usted es libre, amén. Hay algo, como decíamos ahorita, ese gozo inefable, hermanos, que no puedo explicarle, pero me siento hasta más livianito, me siento más ligero, me siento contento, me siento así, estoy experimentando algo que no había experimentado, amén. Pero tenemos que alimentarlo, tenemos que darle continuidad, no nada más es, ya sentí eso porque el Señor me perdonó, ¿sí? y ya lo olvido, ¿no? Tiene que continuar, tenemos que seguir alimentando, amén. ¿Cómo lo hacemos? En comunión con Dios, buscando su rostro, acercándonos cada día a Él, amén.